Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. La arquitectura bioclimática trata del diseño de edificios y espacios, tanto interiores o exteriores, basado en el clima local y está destinado a proporcionar confort térmico y visual, haciendo uso, por ejemplo, de la energía solar y otras fuentes ambientales. Los elementos básicos del diseño bioclimático son los sistemas solares pasivos, que se incorporan a los edificios y utilizan fuentes ambientales, por ejemplo, sol, aire, viento, vegetación, agua, suelo o cielo, con el objetivo de calentar, enfriar e iluminar los edificios. Pues bien, hoy en día una de las técnicas empleadas en la arquitectura bioclimática, como os digo, es la tecnología solar pasiva, que no es otra cosa que el aprovechamiento de la energía solar de forma directa, sin transformarla en otro tipo de energía. Es decir, no estoy hablando de placas solares. Pues curiosamente, aunque no tuviese un nombre tan chic, en la antigua Grecia ya la tenían en cuenta a la hora de construir sus edificaciones. ¿Sorprendido? Pues espérate a ver el vídeo entero. Ya sabes, si quieres saber más, acompáñanos. Pues sí, curioso, según nos cuenta el historiador griego Jenofonte, el sabio Sócrates ya anticipó cómo debían construirse las casas. Sócrates decía lo siguiente: cuando alguien quiere construir la casa adecuada, la debe hacer lo más agradable posible para vivir. E importante, esta casa debe ser tan útil como se pueda. ¿Y no es más agradable tener la casa fresca en verano y cálida en invierno? En las casas expuestas al sur, el sol invernal entra en las habitaciones a través de los pórticos, pero en el verano pasa por encima de nuestras cabezas dándonos sombra. Sí, chicos, todo eso decía Sócrates hace más de 2000 años. Tela, ¿no? Por lo tanto, es necesario que en las casas que dan al sur haya un segundo piso para que el sol no quede oculto durante el invierno, y las que miran al norte sean más bajas para que los vientos de tramontana no puedan penetrar. El éxito de la aplicación de las medidas socráticas en cuestiones bioclimáticas en algunas viviendas de Atenas extendió su uso al medio rural, donde era mucho más fácil elegir la orientación. Así, en el siglo V a.C., sobre la antigua ciudad de Olinto, fundada por los calcídeos, se levantó lo que podríamos considerar como la primera ciudad solar de la historia. Los descubrimientos arqueológicos han permitido establecer una estructura de la ciudad. Veámosla. La ciudad tenía 7 calles en sentido norte-sur, atravesadas perpendicularmente cada 35 metros por calles en sentido este-oeste. Todas tienen una anchura de 5 metros, excepto las calles centrales de ambas direcciones, que medían 7 metros. En las cuadrículas, hoy llamadas manzanas, configuradas por los cruces de calles, se situaban las viviendas, todas ellas orientadas al sur. Este planteamiento permitía una disposición de las casas más conveniente, con el fin de obtener el máximo beneficio solar. Increíble, ¿verdad? Pensad que han pasado más de 26 siglos. Pues bien, más tarde Aristóteles defendería también similares principios básicos de la arquitectura, al afirmar que resguardarse del frío norte y aprovechar el calor del sol era una forma muy moderna y civilizada. Y el dramaturgo Esquilo ya había utilizado la arquitectura para distinguir a los civilizados griegos de los bárbaros. Esquilo afirmó lo siguiente: aunque tenían ojos para ver, veían en vano, tenían oídos, pero no entendían, como las formas en los sueños durante toda su época, sin propósito, arrojaron todas las cosas en confusión, carecían del conocimiento de las casas, vueltas para dar la cara al sol, y habitaban bajo la tierra, como pululantes hormigas en cuevas sin sol. Y como casi siempre ocurrió, los romanos cogieron la idea y le dieron una vuelta para mejorarla. Las técnicas de las construcciones griegas eran adecuadas para un clima típico mediterráneo, pero Vitruvio, el arquitecto e ingeniero romano del siglo I a.C., en el libro VI de su tratado de arquitectura, fue más allá.
Vitruvio dijo que si deseamos que nuestros diseños de casa sean correctos, debemos comenzar por tomar buena nota de los países y climas en que éstas van a construirse. Parece conveniente que los edificios sean abovedados en los países del norte, cerrados mejor que descubiertos, y siempre orientados hacia las partes más cálidas. Por el contrario, en países meridionales castigados por un sol abrasador, los edificios deben ser abiertos y orientados hacia el noroeste. Así, por medio del arte, se deben paliar las incomodidades que provoca la misma naturaleza. De igual modo, se irán adaptando las construcciones en otras regiones, siempre en relación con sus climas diversos y con su latitud. Todo ello lo debemos observar y considerar a partir de la misma naturaleza. Estas palabras están escritas en el tratado más antiguo sobre arquitectura que se conserva hoy en día, escrito, como os digo, por Vitruvio. Y es que este es el único documento de arquitectura que encontramos de la antigüedad. Exactamente 10 libros, probablemente escritos entre los años 27 y 23 a.C., y llamado, como os he comentado anteriormente, de arquitectura. Vaya crack Vitruvio, ¿verdad? Por cierto, curiosamente, fue arquitecto de Julio César durante su juventud y al retirarse del servicio entró en la arquitectura civil, siendo de este periodo su única obra conocida, la Basílica de Fanum en Italia. Pues bien, además Vitruvio habla del tratamiento y la captación de la luz, también de los materiales elegidos y su disposición, e incluso la orientación de las estancias dependiendo de su uso. Y es que, como pone en De Arquitectura, los dormitorios y las bibliotecas deberán orientarse hacia el este, ya que el uso de estas estancias exige la luz del amanecer. Y además, se evitará que los libros se pudran en las estanterías, porque si estas habitaciones quedan orientadas hacia el sur o hacia el oeste, los libros acaban por estropearse como consecuencia de las polillas y de la humedad, ya que los vientos húmedos que soplan desde dichos puntos cardinales generan y alimentan las polillas, y al penetrar su aire húmedo sale moho y echa a perder todos los volúmenes. Igualmente, las pinacotecas, la sala de bordar, los estudios de pintura se orientarán hacia el norte, para que los colores mantengan sus propiedades inalterables al trabajar con ellos, pues la luz en esa orientación es constante y uniforme. ¿Qué os parece lo que nos cuenta Vitruvio hace más de 2000 años? ¡Brutal! Y ya en el siglo I de nuestra era comenzó a utilizarse en Roma el lapis specularis, la llamada piedra de yeso traslúcida, haciendo las veces de cristal para las ventanas. Esta piedra permitía pasar la luz y actuaba como captador del calor solar, por lo que se disponía de una calefacción natural sin quemar ningún tipo de combustible. Además, también se empleó en los primeros invernaderos para aumentar la producción de las cosechas o también para poder cultivar especies de otras latitudes. Por tanto, con todos estos argumentos, creo que no es nada descabellado hablar de arquitectura bioclimática en la antigüedad. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido esta historia? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustará. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.